Bueno, voy a presentar el laboratorio número 5. Miren, vamos a analizar acá unas líneas de transmisión. Este es siempre nuestro diagrama de referencia. Vamos a considerar la pérdida. Después vamos a ver que si la línea no tiene pérdidas. Y vamos a calcular la eficiencia para determinadas condiciones, ¿sí? Pero antes de hacer ese análisis, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar parámetros de la línea de transmisión, pero utilizando los conceptos de fasores, ¿no? Acá están los fasores que nosotros hemos ya definido y hemos trabajado con esto, y tenemos las fórmulas matemáticas también para determinar todos estos parámetros. Pero, por ejemplo, se podría dar los datos, ¿no?, de que si el voltaje incidente que llega acá es un fasor de un cierto módulo, un cierto ángulo, y el voltaje reflejado es otro fasor de otro módulo y de otro ángulo, hacer la suma correspondiente para sacar el valor, el voltaje aplicado, por ejemplo, en una determinada posición. Pero ese análisis que se hace para un punto se puede hacer a lo largo de la línea, ¿no? Entonces, esa idea lo vamos a utilizar nosotros para calcular los voltajes en forma fasorial, es decir, el módulo y el ángulo, vamos a identificar para varios parámetros, varios tipos de voltajes, ¿ya? Entonces, estos son los datos con que hay que parametrizar esta línea de transmisión, ¿ya? Fíjense que esta línea de transmisión lo vamos a analizar con una pérdida de este valor, ¿ya? Este valor es en Neper, en dB equivale a 3 dB. Y la longitud de la línea, esta va a ser variable para cada estudiante. Le vamos a poner una carga compleja, digamos 8 más J20, ¿sí? La permitividad relativa lo vamos a poner 1. La línea tiene 50 ohmios. El voltaje del generador, en circuito abierto, son 2 voltios. Y tiene una impedancia del generador 50. Ya ZG es 50, y si la línea es 50, estamos a adaptación. Y vamos a darle también una frecuencia de operación a los estudiantes, ¿no? Entonces, estas dos variables son las que son específicas para cada estudiante. O sea, este laboratorio tiene que hacer cada uno, ¿ya? Muy bien. Mire, acá vamos a hacer lo siguiente. Esta es la pregunta 1. Esta vale 60%. ¿Ya? Mire, para analizar en forma fasorial, ¿sí?, hay que analizar primero lo siguiente, ¿ya? Vamos a considerar que este generador tiene una determinada frecuencia de operación. El generador acá, este tiene su frecuencia y tiene su impedancia interna. El dato también aquí, ¿no? Aquí está. Bueno, antes que se conecte, ¿cuánto es el voltaje aquí? Ese es el voltaje a circuito abierto, ¿no? Ponemos acá un osciloscopio y medimos el voltaje. ¿Qué voltaje vamos a medir antes que se conecte? ¿Sí? El voltaje que vamos a medir va a ser este voltaje, ¿sí? Ahora, ese es el voltaje de 2 voltios a circuito abierto. Ahí está. Aquí ponemos un equipo para medir. Ese equipo para medir aquí tiene una impedancia muy grande, de tal forma que la corriente que circula por acá es muy pequeña y es despreciable la caída de voltaje acá.
de tal manera que este equipo con una impedancia grande, como tiene un osciloscopio de entrada, por ejemplo, nos va a medir este voltaje del generador. ¿Sí? Sí, esto es en esas condiciones. ¿Sí? Ahora, en el instante en que conectamos, esos 2 voltios, ¿qué va a pasar? Entonces ya hay este circuito en este lado, en el lado de transmisión. Y de acuerdo a las condiciones, como este ZG es igual a este Z0, entonces aquí tenemos 2 resistencias iguales y el voltaje del generador va a ser igual a este voltaje más este voltaje. Ese voltaje, cuando ya está conectado, este es el que llamamos voltaje incidente en lado 1, aquí. Esa es la mitad de este, ¿no? Ahora, y como vamos a trabajar con fasores, aquí tenemos un módulo y un ángulo. El ángulo de ese le vamos a poner 0 grados de referencia. O sea, aquí tenemos un voltaje con 0 grados. Es ese voltaje. Ahí está. Y tiene su tiempo de propagación y un determinado tiempo en que este voltaje llega hasta acá la carga. Y como la línea tiene pérdidas, ese voltaje va a ir disminuyendo. El módulo del fasor va a ir disminuyendo y la fase también va a ir cambiando, ¿no? Entonces, esto lo hacemos así en cámara lenta. Se conecta esto, aparece este voltaje, ¿sí? El valor sería este valor, la mitad de este valor, ¿no? Si estos son 2 voltios, aquí va a aparecer 1 voltio. Entonces, el fasor aquí de referencia sería 1 voltio y 0 grados. Así está. Este se empieza a propagar, ¿sí? El módulo empieza a cambiar porque hay atenuación. Y también va cambiando la fase. De 0 grados va cambiando la fase. Y lo hacemos esto igual, lentamente. Conforme avanzamos, empieza a disminuir el módulo, la fase va cambiando, ¿sí? Aquí llegamos a este punto que podemos analizar como un punto particular, pero es un punto cualquiera. Y seguimos. Después de un cierto tiempo, que hay el tiempo de retardo de la línea que le hemos llamado, ¿no es cierto? Recién este voltaje llega aquí. Ahora, cuando llega aquí, también lo analizamos en el instante en que llega. ¿Sí? Ese sería el voltaje I2. Todavía no hay voltaje reflejado, no hay nada. Llega. Después del siguiente instante, ya va a haber una potencia consumida por la carga, habrá un voltaje que le hemos llamado reflejado. Este sería este. Pero, entonces, aquí cuando empieza a propagarse, aquí cuando llega, pero antes de que exista el voltaje reflejado. ¿Sí? Después, ya aparece el voltaje reflejado. ¿Sí? De la misma manera, este voltaje reflejado se va a ir atenuando de la misma forma que este voltaje que teníamos acá de 1 volt 0 grados va cambiando de fase y se va atenuando. La atenuación de este voltaje hasta que llega aquí es la misma atenuación de este con este. ¿Sí? Entonces, muy bien, aquí podemos hablar de voltaje reflejado 2, que se va a propagar en el mismo tiempo y va a llegar hasta aquí. Y hemos dicho que esos son los 2, voltaje incidente y voltaje reflejado. ¿Sí? Además, aquí, una vez que llega este voltaje, aquí va a haber un consumo de potencia y también va a haber una relación de este voltaje reflejado y la relación entre estos dos está en función de la relación entre ZL y Z0. ¿Sí? Si son iguales, este voltaje reflejado es 0. ¿Sí? Y si son diferentes, entonces va a haber un voltaje reflejado. Y ustedes ven que sí es esa condición. El ZL es 80 más J20 y la Z0 es 50. Entonces va a existir esto.
Al existir esto, va a existir un ROE, van a existir coeficientes de reflexión, en fin. Ya sabemos nosotros cómo este parámetro y este determinan el coeficiente de reflexión en la carga y el ROE aquí en la carga. ¿Está bien? Bueno. Entonces, lo que yo acabo de decir es lo que vamos a hacer, lo que yo estoy pidiendo que se haga el cálculo de todos estos parámetros que yo he dicho. Esta es una primera parte, después vamos a continuar con más parámetros. Por ejemplo, en el A, voltaje incidente aplicado a la línea antes de dirigirse hacia la carga, ¿ve? Acá está. En el instante que va a iniciarse, es este. ¿Sí? Y después se va a propagar, digamos, muy lentamente. Después de cierto tiempo, va a llegar aquí. Y se pide el voltaje I2 antes de que exista este. ¿Sí? Antes, aquí dice. ¿Sí? Antes de la reflexión, módulo y ángulo. En relación, acá tiene un módulo y un ángulo, y aquí va a aparecer un módulo y ángulo. El módulo va a cambiar porque tiene pérdidas. Y el ángulo va a cambiar porque se está desplazando. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la pérdida total, alfa por L sería la pérdida total de la línea, son estos NEPER que equivalen a 3 dB. ¿Sí? Si esto fuera potencia, la potencia que está aquí, ¿sí? Cae 3 dB y se convierte en esta potencia. Pero no estamos hablando de potencia aquí, estamos hablando de voltajes, ¿no? Entonces, la relación de voltajes, ¿no es cierto? Este voltaje es mayor que este en módulo, y entonces eso hay que expresarlo en dBs, que aquí está dado en NEPER. ¿Ya? Entonces, 3 dB en voltaje, ¿qué significa? Significa que el módulo de este voltaje, ¿sí? Para calcular a este voltaje hay que multiplicarle este por 0,7007, ¿no? Eso es, en caso de voltaje. Si fuera potencias, es en los 3 dB. Muy bien. Entonces, ya hemos calculado aquí el módulo y nos falta la fase. La fase va a estar dada por el beta por L. La constante de fase multiplicado por L. ¿Ya? Pero como estamos avanzando en este tiempo hacia allá, y aquí está nuestra referencia en cero, en el tiempo cero, entonces este L tiene que ser negativo para que la fase se mida respecto a esta referencia. Acá abajo le voy a dar después, está de alguna manera la fórmula para calcular la variación de fase de este punto hasta este punto, que es la misma de este hasta de la fase. ¿Ya? Entonces, este es el voltaje V sub I2 antes que exista la reflexión. ¿Ya? Después que aquí hay un consumo y ahora aquí ya existe un voltaje reflejado, también se pide ese voltaje reflejado, este estaría aquí. Voltaje reflejado en la carga, módulo y ángulo. El que está acá y empieza a avanzar en el sentido. Sería este punto. Pero como también se tiene aquí Z0, ZL, con eso podemos calcular el coeficiente de reflexión y podemos calcular el ROE, ¿no? O sea, este valor lo podemos calcular. Es lo que se pide aquí, ahí no hay ningún problema, es la fórmula nomás. ¿Ya? Bueno, ahora este sería el voltaje reflejado. De la misma manera, se va atenuando, va cambiando de fase y cierto tiempo llega aquí. ¿Sí? Y entonces ya podemos calcular nosotros, una vez que tenemos el V sub R2, vamos a calcular el VCR1. Es lo mismo que le pasa a este voltaje, cómo se convierte en este. La atenuación es la misma, todo eso. Entonces, de la misma manera, este voltaje me sirve para calcular este voltaje. ¿Sí? Y ya estaríamos por acá, V sub R2 y V sub R1. ¿Eh? Ahora, la cuestión de los dBs, aquí lo aclaro. ¿Eh? Esto es 0,3453 NEPER es igual a 3 dB. ¿Sí? Eso es cuando hay en relación de potencia. Y en relación de voltajes, aquí está, ¿eh? El 0,7079.
O sea que este voltaje es igual a este valor multiplicado por 0,7079. Estamos hablando de relación de voltajes, ¿no? Hay unos apuntes pueden pedirle al auxiliar docente, ¿ya? Ella debe tener, yo he hecho unos apuntes sobre unidades orientadas a la parte de telecomunicaciones, porque me he dado cuenta de que ustedes manejan el dB, manejan esas relaciones en relaciones de amplificación y las pérdidas, pero el NEPER casi no se utiliza digamos, en la parte electrónica hasta donde están ustedes en el semestre, porque bueno, no está estructurado de esa manera, ¿no? No hay mucha utilidad de otras unidades más específicas de telecomunicaciones, ¿sí? El área de telecomunicaciones tiene sus propias unidades, ¿sí? Entonces, por eso es que he puesto, tengo creo que son unas 20 páginas así, de estos apuntes en unidades, ¿sí? Y lo debe tener la auxiliar docente, sino que me lo pida, y para que lo ponga en el Classroom. Y ahí van a repasar estas cosas que yo estoy diciendo. Ahí se habla por ejemplo, del dBm, del dBr, del dBu, del dBk, del dBmo, ¿sí? Del dBmop. Esos son unidades que utilizamos en la parte de telecomunicaciones. Y obviamente nosotros con la parte de línea de transmisión también tenemos relación con esas unidades, ¿no? Entonces, ahí si es que tienen algún problema con las unidades, vean eso y ahí está justificado este valor, ¿no? Hay relaciones de voltajes y de potencias, ¿sí? Y entonces van a ver que hay una particularidad también, ¿no? Cuando se hace el cálculo de la potencia en un punto respecto al otro punto, se supone que la impedancia sobre la que se mide es igual. Pero cuando eso no es igual, entonces la fórmula que tenemos para calcular dB hay que hacerle ajuste en función a la relación de esas impedancias. Bueno, todo eso que les estoy explicando está ahí, está la definición y está el ejemplo, definición y de ejemplo, ¿sí? Les aconsejo a los que tengan problemas con el manejo de unidades, ¿ya? Bueno, muy bien, entonces ya estaríamos con la posibilidad de calcular todos estos voltajes en módulo y el ángulo correspondiente, ¿no? Vamos a continuar con la misma línea, ¿sí? Bueno, una vez que esto ya está funcionando, existe esta onda de acá, y como resultado de las dos va a existir una onda estacionaria. Eso ya lo sabemos. Ahora, podemos nosotros definir o determinar el voltaje total aplicado al principio de la línea. Si de última instancia aquí estamos aplicando un voltaje, pero aquí está volviendo, está en este otro sentido. Entonces, ¿cuál es el voltaje aquí realmente aplicado? Le llamamos voltaje total aplicado al principio de la línea, VT1, aquí. Aquí tenemos un VT1, ¿sí? ¿Y qué va a resultar? Módulo y ángulo. Entonces, ¿cómo se va a calcular ese voltaje VT1 aquí? El voltaje aquí realmente es este más este, vectorialmente, ¿no? Aquí estaría, ¿ve? El VT1 es V sub I1, módulo y ángulo que teníamos acá, y el V sub R1, el módulo y ángulo de este. Entonces, la suma de estos dos fasores me va a dar el voltaje total aplicado a la línea, el VT1. ¿Sí? Se ven entonces que el voltaje reflejado que está aquí disminuye el voltaje que realmente ingresa a la línea, ¿no? Si este fuera cero, entonces el voltaje que está acá es el que realmente incide, se aplica a la línea. Pero como hay este voltaje, entonces el voltaje total es la suma de los dos. ¿Está bien?
Ahora, de la misma manera, el voltaje total aplicado en la carga. Bueno, aquí hay un voltaje, aquí hay uno que se vuelve. ¿Cuál es el voltaje total aplicado aquí? Si quieren decir también acá hay una potencia, acá hay una potencia consumida y hay una potencia que se refleja para allá. Pero estamos hablando de voltajes. Aquí hay un voltaje y aquí hay otro voltaje que vuelve. Y entonces, ¿qué relación hay entre cuál es el voltaje total aplicado a la carga? Aquí, ¿cuánto es el voltaje total aplicado a la carga? Igual que en este caso aquí en la entrada, va a ser este fasor más este fasor. Aquí está, ¿ve? Módulo y ángulo y módulo y ángulo. ¿Sí? Muy bien. Obviamente ya podemos calcular la impedancia de entrada también, que está aquí. Eso no es mucho problema. Si están en condición de adaptación o no, eso ya sabemos calcular sus voltajes de la impedancia de entrada. Ahora, ¿qué más nos interesaría? Sobre el punto de vista de la eficiencia de la línea, ¿sí? Y se puede calcular, necesitamos calcular las potencias, porque yo quiero saber cuánto eficiente es esta línea, así con esos valores, cuánto será su eficiencia, ¿sí? Entonces, nosotros para calcular esa eficiencia, debemos calcular la potencia promedio a la entrada de la línea. ¿Cuánto es la potencia aquí promedio que realmente ingresa en la línea? ¿Y cuál es la potencia aquí que se entrega a la carga? Entonces aquí vamos a tener una potencia promedio a la entrada de la línea. Y vamos a calcular aquí la potencia promedio que llega a la carga. ¿Sí? Entonces la relación de la potencia de la carga sobre la potencia de entrada me va a dar una relación de la eficiencia de la línea, ¿no? ¿Sí? De esta potencia que yo tengo aquí. Entonces algo de potencia se pierde aquí, lo demás queda acá, ¿no? Entonces, por eso es necesario calcular la potencia promedio en la carga aquí, que le vamos a llamar Rho sub L. Estaría aquí, ¿ve? Potencia promedio entregada a la carga, Rho sub L. ¿Ya? Tiene su fórmula, acá abajo está. Pero bueno, después viene la potencia promedio a la entrada de la línea. Muy bien. Entonces ya tenemos P sub L y P sub I. ¿Cómo se hace el cálculo de esto? Es lo normal, son el voltaje al cuadrado sobre 2 el módulo de ZL por la parte resistiva de ZL, ¿no? Esta es la fórmula conocida de circuitos. De la misma forma, la potencia de entrada, ¿no? Este voltaje al cuadrado, ¿sí? Por la parte real de la impedancia aquí, ¿no? RI, sobre dos veces el módulo de la impedancia entrada al cuadrado. Entonces, esta fórmula es para la carga y estas son para la entrada. Teniendo esos dos valores, recién podemos calcular la eficiencia de la línea, ¿sí? Y la eficiencia de la línea lo vamos a calcular con esta relación, aquí, ¿ven? Potencia de la carga sobre potencia de entrada por 100. Entonces esto nos va a dar el porcentaje de eficiencia. ¿Ya? Acá estoy dándole la forma. Y después podemos calcular un parámetro que también hemos visto en la teoría, es la pérdida de retorno, que le hemos llamado RL. Ese es menos 20 el logaritmo del módulo de Rho sub L. Y el Rho sub L obviamente podemos calcular aquí porque tenemos los datos, pero lo hemos calculado también aquí, ¿eh? El Rho sub L para que nos permita sacar después el Rho. Como ustedes ven, hasta aquí hemos analizado desde el punto de vista factorial, que es muy interesante y hemos analizado todos los parámetros, ¿no? La eficiencia de la línea, el coeficiente de reflexión, en la carga, la relación de onda estacionaria, las potencias aplicadas a la línea, la potencia consumida en la carga,
el voltaje total aplicado a la entrada, todos esos parámetros, y lo hemos hecho con esa particularidad utilizando los fasores. Y imagínense, hay un texto inclusive, está en la biblioteca de la carrera, está, ¿sí? Que hace gráfico de lo siguiente, ¿sí? En este punto, este voltaje y este voltaje lo sumo fasorialmente y aquí dibujo los fasores. Y después puede empezar aquí también. Este avanza en una dirección y aquí tiene un módulo y un ángulo. Y esta, en la misma posición, tiene un módulo y ángulo. Si sumamos los dos, nos va a dar el valor de la onda estacionaria punto por punto. Y lo que aquí hemos hecho en este punto de la carga y en este punto lo podemos hacer en cualquier punto, ¿sí? Y podríamos explicar aquí, sí, calcular realmente cuánto es el módulo aquí y cuánto es el ángulo aquí. Tenemos todo, tenemos la atenuación hasta aquí, tenemos la variación de la fase y tenemos la atenuación. Podemos calcular en este punto el módulo y el ángulo que corresponde para esta señal, para la onda incidente. Lo mismo podemos hacer para este. Si conocemos esta distancia, ¿sí? Porque vamos a conocer esta distancia, ¿sí? Es igual a L menos esta distancia. Entonces, podemos calcular en base a esas distancias cuánto es el módulo de esto en este punto, y la fase, y sumarlo fasorialmente. Y así a lo largo de toda la línea, ¿no? Y de esa manera incluso se justifica muy bien la onda estacionaria, ¿no? La onda estacionaria que sabemos que tiene máximos y tiene mínimos. Digamos que aquí tiene un máximo. ¿Por qué aquí sale un máximo? Y porque el fasor, digamos, este voltaje incidente tiene en esta dirección, digamos, en esta dirección. Ahí. Y casualmente este también tiene en esa misma dirección. Entonces se van a sumar los dos fasores y va a ser un máximo. ¿Se dan cuenta? Y si por acá hay un mínimo, ¿qué está pasando? Un fasor, digamos, este tiene este módulo y con esta dirección, así 90 grados. Y este otro tiene en dirección inversa. Entonces se van a restar los módulos. De esa manera se puede ubicar también los módulos máximos y los mínimos de la onda estacionaria y en cualquier valor de la onda estacionaria. Bueno, entonces, como ven ustedes, hay que trabajar con cuidado, despacito, y se llega a muy buenos resultados. ¿Ya? Yo hago preguntas, como les decía esta mañana, hago preguntas en el examen sobre esto. ¿Sí? Uno, porque con esto no tienen ninguna, ¿cómo lo puedo decir? Hay que utilizar solamente el concepto, ¿sí? Para sacar estos resultados que les estoy diciendo, ¿sí? Y aquí el simulador, el SDL, no nos ayuda, ¿no? ¿Sí? Sí, sería bien ampliar el simulador que tenemos para que haga este análisis fasorial, ¿no? Sería interesante, ¿sí? Entonces ya completaríamos, sacaríamos eficiencias de la línea y todas, ustedes ya lo conocen el simulador, tiene unas cosas que son muy buenas, pero también tiene sus limitaciones, tiene su forma de presentar resultados, ¿ya? Pero bueno, eso queda así como esa tarea pendiente de optimizar más el simulador. Bueno, ahora, muy bien, todo este análisis es para la línea con pérdidas. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? A la misma línea, el problema 1, ¿sí? Vamos a cambiarle la carga, ¿no? Aquí estaba, todo el tiempo hemos trabajado con la misma carga, esta ZL, que es para todos igual, ¿no? Está dada acá arriba. Aquí está, ¿ven? 80 más J20. Esa no se ha movido. Y como hay desabación, hemos podido hacer todo ese análisis. Ahora, en esta pregunta 2, vamos a cambiar el valor de ZL. A la misma línea, ¿no?
ZL le ponemos 50, ¿sí? Entonces va a estar acoplada. ZL acoplada, pero con la pérdida, ¿ya? O sea, la misma línea que hemos hecho aquí en el análisis, ahora le ponemos en adaptación, ¿sí? Y con la pérdida, con la misma pérdida, ¿sí? Después, el ZL se hace 50 también, pero la línea está sin pérdidas. O sea, alfa es igual a 0. ¿Sí? Y aquí sería esta que estaba en la misma de arriba, ¿sí? Está desacoplada, pero sin pérdidas, ¿no? Este es el análisis, el mismo que hemos hecho, pero la línea sin pérdida. ¿Sí? Entonces, con esos parámetros se va a definir la eficiencia de la línea para estas condiciones. Acá está, la eficiencia de la línea se va a definir como 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión en la carga al cuadrado. De esa forma hay que calcular las eficiencias para estas condiciones. ¿Sí? Como ven, es la misma línea que le hemos hecho con pérdida, después a la misma línea desadaptada la hacemos sin pérdidas, después adaptamos a la línea y lo hacemos con pérdidas y sin pérdidas, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Entonces esas 4 condiciones que al hacer aquí ya hemos hecho las 4 condiciones, ¿no? Desadaptada con carga, es esto. Y aquí lo hacemos desadaptada sin pérdidas. En este caso era con pérdidas, en este caso va a ser sin pérdidas. Aquí se hace adaptación y es con pérdidas y sin pérdidas. Eso estamos haciendo, ¿ya? Entonces, si se tiene la fórmula, se puede calcular las eficiencias de esas situaciones, ¿ya? Y el resultado de lo que ocurre aquí, el resultado de el resultado de lo que ha pasado acá, más de lo que ha pasado acá, son las 4 situaciones que lo vamos a poner aquí en esta tablita, ¿ven? Aquí está. Este es lo que hemos hecho primero. Tiene 50 ohmios y ZL desadaptado. Y además tenía una pérdida. Y esta es el que hemos calculado. Esta es la condición que hemos hecho. Después, ¿qué hay que hacer? La línea tiene 50. Tiene esta misma, está desadaptado, pero el alfa vale 0. Entonces hay que calcular la eficiencia. Están todas las fórmulas, ¿no? Entonces se calcula la eficiencia. Y aquí la línea está adaptada. Pero aquí la línea tiene pérdidas y aquí la línea no tiene pérdidas. ¿Cierto? Entonces, a ojo, ¿cuál es lo mejor? ¿Quién va a dar 100%? Esta condición. Adaptada, línea adaptada, Z0 igual a ZL, y no tiene pérdidas, entonces toda la potencia que está a la entrada de la línea aparece a la salida de la línea, ¿no? A la carga más bien, claro. Si esta es mi línea y aquí no tiene pérdida, entonces el voltaje y la potencia a la entrada de la línea va a estar al final de la línea, toda, y la eficiencia va a ser 100%. Entonces este valor, a ojo, este es directamente 100%. Y estos van a ser valores menores que ustedes los van a calcular. ¿Está bien? Bueno, eso es básicamente todo la guía de este laboratorio, ¿ya? Aquí están, entonces, cada estudiante va a tener diferente longitud, ¿sí? Entonces las atenuaciones para todos van a ser diferentes, ¿no? ¿Sí? Y estas frecuencias de operación, ¿ya? Todo este grupo va a tener la misma frecuencia de operación del generador, pero diferentes longitudes. Esto sería hasta este grupo 9, ¿sí? Del grupo 10 hasta este grupo, creo que hay hasta el 16, ¿no más? Entonces,
tiene otras longitudes y también se cambió la frecuencia de operación en gigahertz del generador, ¿no? Esa sería la frecuencia en gigahertz de operación. ¿Está bien? Conclusión, todos los resultados son diferentes. ¿Sí? Entonces, van a tener cuidado. He visto algunos resultados que me han enviado de los laboratorios, ¿sí? Y tengan ahora y para más adelante también, ¿ya? Yo lo planteo exactamente lo mismo, digamos, todo este esquema, todas las preguntas son lo mismo que he hecho el anterior semestre, pero obviamente le cambio los datos, ¿sí? Entonces el objetivo que ustedes pueden analizar, ¿sí? Pero tienen que ajustarlo a sus valores que se han cambiado, ¿no? En lo posible, yo siempre trato de dar valores diferentes, ¿ya? Pero algunos, como ven que está todo denunciado y creen que es lo mismo y le ponen datos de otros semestres, ¿ya? Eso me ocurre, ¿sí? Porque ven el enunciado igual, entonces dicen, aquí está todo igual, aquí no hay donde perderse, y nos va a coincidir todo, y no es tan así, ¿ya? Bueno, entonces, aquí estarían los valores para los diferentes grupos y obviamente la modalidad de evaluación es una respuesta a cada estudiante. Y aquí siempre nuestro correo de la materia y que es el correo institucional. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Buenas tardes, ingeniero. ¿Sí? ¿Sobre el laboratorio? Sí, sobre el laboratorio tenía una pregunta. Sí. Respecto a poner al simulador con pérdidas, esa parte sería modificando la impedancia de salida, la impedancia de la carga, para más o ¿Cuál? menos adaptar ¿En cuál pregunta de, sería? de la ¿Para, pregunta. para, para llenar la tabla está? No, ¿No? ¿Cuál? ¿La 2? la pregunta 1, usted mencionaba que había Sí. que hacerlo con el simulador más. No. No, más bien al revés, he dicho, el simulador aquí nos ayuda muy No, perdón. poco, porque el simulador no trabaja así con fasores. No te sirve el simulador. El simulador sí te puede ayudar cuando la línea tiene pérdidas o sin pérdidas, para el simulador les da lo mismo y sí te da la variación de la fase del coeficiente de reflexión, ¿sí? Si aquí tenemos el coeficiente de reflexión con un determinado ángulo, ¿no es cierto? Y lo ponen los valores acá, estos valores, esto, pueden poner en el simulador y hacen desplazar las ondas. ¿Y qué les da el simulador? El módulo no cambia, porque la línea no tiene pérdida para el simulador. Y te va dando el cambio de fase. El cambio de fase aquí a lo largo. Eso te da el simulador, ¿sí? La variación de la fase del coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? Eso es. O sea, muy pocas cosas te va a dar cuando Z0 sea igual a ZL. Entonces, aquí va a aparecer la línea recta. Pero estos valores así que estoy dando, no, hay que hacerle a pulso, ¿no? En todo caso, ingeniero, todos los cálculos, todo va a ser manual, ¿no? Los cálculos no va a haber intervención Sí, del sí, sí, simulador. sí. En este caso, sí. Yo les aconsejo lo siguiente. Hagan todo manual. Y una vez que lo tengan manual, pueden hacer algunas mediciones, compararlo con el SDL para ver si está bien o está mal. Pero hay que tener cuidado.
El SDL es solo para líneas sin pérdida. Que nosotros lo podemos utilizar para línea con pérdida, sí, pero tenemos que tener el factor que atenúa, ¿no es? El E a la 2 alfa por Z, ¿no? Ese es el factor de atenuación que hemos hecho en el actual laboratorio. O sea, es posible comparar estos valores con algo del simulador, pero hay que tener un poco de precaución. Básicamente, porque el SDL está hecho para una línea sin pérdida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿no hay? Nos veremos entonces de nuevo en la próxima semana, ¿ya?